Buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Jaime Mendoza. Me corresponde esta hora para compartir la palabra y también comunicar algunos avances del Departamento de Educación Cristiana, la DINEC, ¿no? Realicemos la agenda, hermanos. Tendríamos una oración inicial, la lectura del pasaje que nos corresponde hoy. Compartimos la palabra, oramos y algunos anuncios en cuanto al Departamento de Educación Cristiana. Oremos, hermanos. Señor, no solamente eres creador de todos nosotros, sino que también el Padre de todos nosotros. Venimos nosotros hoy, todos, ante tu palabra. Vinimos con nuestras dudas, nuestras inquietudes, temores, con nuestras dificultades, nuestras limitaciones. Venimos a ti para que tú, por tu palabra, nos consueles, orientes, fortalezcas y nos concedas lo necesario para poder vencer las vicisitudes de la vida, Señor. Te pedimos que nos bendigas por tu palabra, no solamente nos hables de oídas, sino que permite que podamos escucharte con el corazón y el espíritu. Con nuestras preocupaciones muchas veces no preparamos nuestro corazón y te pedimos que tú dispongas el corazón de cada uno de nosotros para que podamos oírte y entenderte y aceptarte, Señor. Sé con todos nosotros, con tu iglesia dispersa en todo el mundo, tales iglesias que sean ricas o pobres, con o sin pastor, grandes o pequeñas. Te pedimos que ahí donde estén, los sostengas, los preserves, los guardes con tu palabra, Señor. Bendícelos, bendícenos aquí. Te lo pedimos todos nosotros en Cristo nuestro Señor. Amén. Leamos, la vez pasada les compartí Jonás 1, hoy correspondería a Jonás 2, hermanos, ¿no? Y para que podamos tener un mismo contenido, vayamos a leer el pasaje y sobre eso estaríamos compartiendo la palabra entre nosotros. Es capítulo 1 del verso 17 hasta el capítulo 2, verso 10, ¿no? Lo leo y ustedes me siguen en silencio y luego de eso lo que la palabra nos dice. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová,
y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Las historias en la Biblia, no son historias sueltas o independientes. Las historias, esta que hemos leído, el capítulo 2, de hecho tiene relación con el capítulo 1 y tendríamos que ver la conexión para poder entender de por qué esta escena es la continuación de la otra. Y eso ocurre en todos los pasajes de la Biblia, más todavía en los evangelios. Es más fascinante encontrar la relación entre el pasaje a compartir con los pasajes anteriores. Tiene una mejor perspectiva desde el punto de vista del autor original y uno tiene mayor impresión de la palabra. Diríamos, en cuanto a la relación con el pasaje anterior, serían estas las conexiones. Dios tenía una comunión directa con Jonás. Dios habla y Jonás oye. Es una relación sin mediación alguna. Es directa, ¿no? Directa. Pero por la desobediencia de Jonás se pasa a una relación indirecta. Ya Dios obra por otras mediaciones que él determina. La respuesta de Jonás no fue verbal, pero fue en acto de desobediencia. Y a partir de ahí ya no Jonás hablaba con Dios. Entonces, es aquí en capítulo 2 donde Jonás toma la iniciativa y habla con Dios. Él toma la iniciativa, inclusive el verso 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Entonces, una situación difícil que podamos pasar debe conllevarnos a que nosotros podamos tomar la iniciativa de conversar, dialogar, orar a Dios como una respuesta a la revelación de Dios, ¿no? Ya que se rompió la relación entre Dios y Jonás. Jonás asume eso y ahora en el capítulo 2 él toma la iniciativa, ya que Dios había tomado la iniciativa en capítulo 1 y había una respuesta de desobediencia. Es ahora Jonás quien toma la iniciativa y ora a Dios. Segunda conexión, estaba Jonás con Dios, luego está en Jope, luego al mar, ¿no? En la barca de los marinos, y los marinos le echan al mar, y luego el arrojo de Jonás al mar implica las profundidades del mar. Y en el caso del capítulo 2, Jonás está en el vientre del pez. Significa que la desobediencia nos arrastra hacia el descenso, nos lleva hacia las profundidades, nos lleva como lo que diría Jonás, ¿no? Al Seol, al Seol, a la muerte. Toda desobediencia nos lleva hacia abajo, hacia el descenso. Y en el capítulo 2 está en una circunstancia última de la realidad en la que es solamente Dios y Jonás, punto. El descenso le lleva a Jonás a encontrarse con Dios y esa sería
la segunda conexión, ¿no? Está con Dios, pero por la desobediencia baja y desciende hasta las profundidades, llegando al Seol, a las puertas de la muerte, ¿no? Tercera conexión consiste ya hemos dicho el asunto de la iniciativa de Dios. Habló en capítulo 1 a Jonás, y en capítulo 2 Jonás habla a Dios. Hemos hablado también del aspecto del descenso, ¿no? Y la tercera sería, dos conexiones más, y la tercera sería, mientras que el capítulo 1 es un hecho histórico, es un hecho real, ¿no? Un acontecimiento real que sucedió, donde hay personajes, escenario, actos, ¿no? Ahí. El capítulo 2, mientras que el capítulo 1 es un acontecimiento público, social, histórico, el capítulo 2 es un aspecto interno y profundo de Jonás, porque es la oración como acto, pero a la luz del capítulo 2 es un acto muy profundo de su espíritu, de su corazón internamente para con Dios, ¿no? Entonces, de un hecho histórico social pasa a un acto muy profundo, muy interno, muy personal entre él y Dios, ¿no? Cuarto y último, el capítulo 1 cuenta todos los acontecimientos históricos sociales, ¿no? Él es profeta, él es judío, está con los marinos, todas las condiciones sociales históricas, ¿no? Y en capítulo 2 lo encontramos en el vientre del pez, pero en el capítulo 2, en ese escenario, las condiciones sociales históricas no tienen lugar, no tienen cabida, no tienen valor ante Dios, carecen de valor. Diríamos que mientras que en el capítulo 1 es la narración de la desobediencia históricamente, socialmente, de modo objetivo y concreto, en el capítulo 2 solamente se reduce la realidad a un solo aspecto: Dios, ¿no? Y Jonás. Jonás ante Dios en el vientre del pez. Esa es la realidad última, final, determinante, y a eso es lo que Él quiere que nosotros vayamos a admitir y reconocer y empezar desde ahí. En el capítulo 2 los títulos no valen, ¿no? Título de licenciado, doctor, cristiano, los títulos no valen acá. Es un asunto donde delante de Dios nos ponemos tal como nosotros somos, no hay manera de ocultar ni aparentar, y es esa realidad, en esa realidad es donde se define todo, y es ahí donde se inicia toda la cosa, ¿no? Vistas las conexiones, entonces, de hecho, yo creo que algunos también están preocupados por el gran pez. Siempre ha generado diálogo, polémica el asunto del pez, ¿no? La traducción que tenemos acá es en el vientre del pez, ¿no? La traducción exacta vendría a ser un gran pez, ¿no? En algunos un monstruo marino, ¿no? De hecho, es un animal marino, grande, de hecho, pero no nos dice la especie, ¿no? No podríamos saber exactamente qué especie. Más todavía, tomar en cuenta que este pez, este gran pez, es obra de Dios, porque en el verso 17
pero Jehová tenía dispuesto un gran pez, como que este instrumento de salvación es obra directa de Dios mismo, ¿no? Así que no, en la Biblia hay que enfocarnos en la situación vital entre Dios y el hombre, y los otros elementos que rodean son elementos que nos deben dar mayor comprensión del pasaje, pero no debe distraernos del objetivo del pasaje que tiene, ¿no? El gran pez enviado por Dios es el instrumento de salvación ante lo que Jonás fue arrojado al mar, y que fue arrojado a razón de los marinos, pero él admitió su culpa, ¿no? Admitió también las consecuencias de la culpa y acepta la muerte, ya que la paga del pecado es muerte. Entonces, la salvación o el fin de una tragedia es cuando nosotros confesamos quién es Dios, quiénes somos nosotros, y admitir la culpa y las consecuencias de nuestras decisiones. Dicho eso, porque cuando Él dice que me agarren y me echen al mar, admite esa realidad, y es Dios, ante la confesión, que envía el gran pez y salva a Jonás. Y Jonás está en el vientre del pez. Ya ha habido varios ejemplos de personas, pescadores, que han sido devorados por un cachalote, una orca, una gran ballena, y al cabo de días lo han encontrado en vida, ¿no? Entonces, si eso ha ocurrido en la historia real, habría que admitir que esta también es una realidad. Ahora, vayamos con el pasaje, hermanos. Voy con el verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Hay muchos puntos ahí, pero quiero solamente resumir en algunos puntos esenciales. Primero, la oración, la esencia de la oración, no está determinado por el lugar, la hora, ni la forma. Porque tal vez uno podría pensar, como lo que habitualmente se dice, que mi oración es válida si lo hacemos en el templo, ¿no? Un judío oraría en el templo, de igual modo en la sinagoga, ¿no? Inclusive tendríamos que ir al templo de la iglesia para que podamos orar ahí, ya que es un lugar especial, y por lo tanto la oración sería más factible ahí, ¿no? Algunos plantean que la hora a orar también es determinante, y algunos plantean que es preferible orar en la mañana, y la oración al mediodía y en la tarde no tiene tanto valor como orar en la mañana. No estoy diciendo que es malo orar en la mañana o es bueno orar en la tarde. Estoy diciendo que las cuestiones de las formas no determinan la esencia de la oración, ¿no? Algunos expresan que a mayor intensidad, hablo de palabras fuertes, gritar, clamar, a comparación de una oración muy silenciosa, sin palabra expresada, Dios escucharía de aquel que clama. O una oración larga versus una oración corta. Entonces, tenemos mucho en cuanto que se enfatiza la forma, determina el valor, la esencia de la oración. Pero sobre ese punto quiero anotar, según el capítulo 2 de Jonás, lo siguiente. La oración de Jonás la realiza en el vientre del pez, que ciertamente no es un lugar apropiado. Yo creo que nadie oraría en el vientre del pez, porque no es un lugar especial. Para orar no hay un lugar especial, porque Dios está en todas partes
y Dios hace que todo lugar, inclusive el vientre del pez, sea propicio para orar. Creo que con eso corregimos algunos aspectos de los que ya había mencionado. Ya que Dios está en todo lugar, todos tenemos acceso a Él, entonces Dios hace que ese lugar y esa circunstancia, ese momento, sea adecuado y propicio para orar, para orar. Disculpen. Lo otro es que Dios pone en un contexto de tragedia o en situaciones adversas, lo que Él busca es poner al hombre en una situación mínima de la realidad que es Dios y el hombre, Jehová y Jonás. Y en el capítulo 2 se nota eso, porque también en el capítulo 1, verso 1, Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, ¿no? Entonces, esa relación directa, personal, consciente, es la que busca Dios. La desobediencia rompe y quiebra esa relación directa. Entonces las circunstancias adversas, situaciones difíciles de la vida, nos llevan a que podamos nosotros encontrarnos en esa situación mínima de la vida que consiste en Dios y el hombre, Jehová y Jonás. Nos pone en ese escenario. ¿Qué finalidad tendría ponernos en ese escenario? Sí es importante porque hasta aquí Dios la ha encaminado a esta situación, y inclusive Jonás no ha estado muy dispuesto a obedecer a Dios, y los elementos que Dios ha usado, la suerte, capitán, marinos, tempestad, le conllevaron a esta situación, pero Jonás no ha tenido palabra directa y personal a Dios, no la ha tenido, ¿no? Entonces lo que una situación adversa, difícil, trágica, nos lleva a esta situación mínima de la vida, vital, que es Dios y el hombre, y eso consiste que al ponernos ahí, espera que actuemos de la manera más correcta, voluntariamente. Cuando Dios deja a Adán y Eva en el paraíso, a los cuales se enfrentan al tentador a través de la serpiente, Dios los deja en un escenario para que ellos puedan actuar como corresponde al mandato de Dios, que actúen desde su libre voluntad, que obren desde su libre albedrío a hacer lo correcto sin condicionamiento alguno. Entonces, cuando acontece esto y Jonás está en el vientre del pez, en ese escenario, él es consciente, lúcido, de la realidad vital de la existencia humana, Dios y el hombre, y en ese escenario, él voluntariamente, porque no hay mandatos ni sugerencias para lo que él debe hacer, y en ese escenario, él asume voluntariamente orar a Dios, y lo hace. Ya que Dios había tomado la iniciativa, y él había quebrado esa relación, ahora él toma la iniciativa de acercarse a Dios y orar a Dios. Orar a Dios. ¿Cuál es la esencia de la oración o el valor de una oración? ¿Dónde radica eso? De hecho, no está en el lugar, tampoco en la hora, tampoco que hay alguien cuya persona es ungida o es pastor y su oración es mucho mejor que la mía.
todos estamos bajo la condición de orar a Dios y toda oración nuestra es valiosa, entre tanto que se cumple elementos expresos en el capítulo de Jonás. ¿Cuál es lo primero? Voy con el capítulo 2, verso 2. Ya hablé el 1, voy con el verso 2. Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Significa que no hay circunstancias iguales en la vida. Todas circunstancias en la vida son distintas. Cuando Jonás va a orar, él expresa la circunstancia por la cual se encuentra y de la cual él va a orar. Y él expresa, estoy en una situación bien difícil, de mucho dolor, de mucha angustia, y desde esa condición donde la tragedia me aprieta, donde la adversidad me aprieta a mi corazón, a mi espíritu, yo invoco, oro, clamo a Dios, y él confía. Y acá está un punto importante: orar significa que Dios existe, y asumo que Él me está escuchando, y asumo que Él me va a responder, no como yo quisiera, sino como Él, su voluntad, lo haya determinado. Y no importa dónde yo esté, sea en el vientre del pez o en el Seol, mi oración llega a Dios. No está diciendo que quienes tienen títulos y grados, o quienes son personas cristianas clasificadas, que de este fulano es mucho mejor que de los otros que son inferiores. Simplemente dice que toda persona en la que confiesa quién es Dios y quién es uno, y acepta su culpa y las consecuencias de ella, y ante una situación adversa ora a Dios, es porque todos tenemos acceso a Dios y podemos orar de modo personal. Mi situación es esta, y ahí pongo una segunda aseveración que sería, y todos podemos afirmarla: nuestras mejores oraciones han sido no cuando las situaciones fueron favorables. Las mejores oraciones fueron cuando algo trágico, adverso, doloroso, un día de infortunio nos ha apretado, y allí hemos orado, no de palabra, sino desde el corazón, desde el espíritu, con mucha intensidad. Parece que tú y yo y nosotros oramos como corresponde cuando hay algo de la vida que nos aprieta, y surgen nuestras mejores oraciones. Inclusive diríamos, ahí somos mucho más honestos. Lo que dice es que una oración es oración entre tanto que el corazón que habla es honesto. Verso 3 es bien interesante. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es interesante eso. Verso 3, si comparamos con el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, verso 15, dice: los marinos tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar. Es lo que dice el capítulo 1, verso 15. Históricamente, la narrativa, los marinos agarraron a Jonás y lo echaron. Pero la versión de Jonás en el capítulo 2 es una interpretación teológica de esa realidad social. Es decir, Jonás, en esa realidad mínima, vital de la vida entre Dios y el hombre, él hace una interpretación de su historia en el capítulo 1, y su interpretación es teológica, porque él categóricamente dice: me echaste a lo profundo. Entonces uno mira el verso 15, los marinos lo agarran y lo echan. Pero eso es orar. Orar es explicar teológicamente
los acontecimientos de nuestra vida personal, eclesial y colectiva. Asume que Dios obró detrás para ponerle en esta situación vital de la vida. Dios y el hombre. Ahí se decide todo. Ahí se determina todo. Esa es la realidad última de la vida y es la realidad de las realidades. Allí no existe títulos, grados, condiciones sociales, posiciones históricas. No hay ningún otro condicionamiento social. Ahí solamente es el hombre ante Dios. Jonás ante Jehová. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me envolvió la corriente, todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí para llevarme a este escenario y que tú esperes que yo actúe correctamente. Y Jonás oró a Jehová. Si eso fue lo que tú hiciste, Señor, y el verso 4, entonces yo dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Esa es su confesión, esa es la verdad acerca de él. No dice que él es profeta, no dice que él es bueno, no dice que él tiene las credenciales mejores para ser un siervo de Dios. Todo ello no tiene valor. Ante Dios no hay ninguna justificación. Y ante Dios, a la que Él mismo nos lleva a esa realidad, que es la realidad vital de la vida, uno tiene que admitir que yo fui desechado delante de los ojos de Dios. No tengo posibilidad de pertenecer al reino de los cielos, ¿no? Y admito que las aguas me cubren, como que estoy descendiendo a las profundidades del mar y llego a la parte más última del mar, cerca a la muerte. Inclusive descendí a los cimientos de los montes y la tierra echa sus cerrojos sobre mí para siempre, para yo nunca más ascender de las profundidades. Es una confesión muy extensa. Nadie puede orar a Dios si no confesamos nuestros pecados y delitos. Y no en términos generales. Él expresa pecados y delitos de lo que ha ocurrido en el capítulo 1. Si hablamos a Dios, y pongo acá una aseveración, orar es dialogar con Dios. Orar no es un monólogo, no es un grito. Orar, creo que la mejor palabra es dialogar con Dios. Y es un diálogo, porque si yo asumo que Dios existe, debo hacer que mi corazón hable. Y no tanto el labio ni las palabras, sino que el corazón hable profundamente y sea honesto. Orar es dialogar con Dios, asumiendo que todo lo que yo soy social históricamente carece de valor. Y ante Él debo ser lo más honesto posible. Porque si yo asumo que Dios está aquí, debo asumir en expresar todo lo que nosotros somos. Nosotros descendemos, diría Jonás. Y acá hace un quiebre en el verso 6. Es un quiebre totalmente opuesto. Es radical el quiebre. Porque en el verso 6, a la mitad, dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Y lo describe: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Es bien claro que nosotros los seres humanos, incluidos los creyentes, cuando desobedecemos, descendemos.
Y cuando nosotros somos honestos ante Dios, desde el corazón y el espíritu de cada uno de nosotros, somos honestos y admitimos fallas, errores, culpas y males e injusticias cometidas, y aceptamos las consecuencias de esas decisiones, entonces Él interviene y Él nos eleva, sube, nos hace ascender. Jonás estaría muy de acuerdo en que nosotros descendemos y que solamente Dios hace que tú y yo podamos ascender. Y la expresión de Jonás es que la expresión de Jonás, por mi desobediencia, yo descendí hasta las profundidades. Y tanto el mar cierra sus compuertas para que yo no pueda salir, inclusive la tierra cierra el cerrojo para yo no poder salir. La muerte por mis pecados y delitos, ¿no? La muerte es el resultado de mis pecados y delitos. Y esa es una cuestión absoluta, inevitable es esa. Inevitable. Cada vez que desobedecemos a Dios, descendemos, y cada vez es hacia las profundidades, hacia la muerte. Y solamente cuando nosotros confesamos nuestros pecados y lo hacemos de la manera más consciente, lúcida, y lo hacemos desde el corazón, honesto, a Dios y solamente a Dios, ni al pastor ni a la iglesia, sino solamente a Dios, entonces Él interviene y diríamos: mas tú me sacaste mi vida de la sepultura, mas tú viniste y me salvaste de la tragedia. Creo que eso está claro, y pongo un aspecto, quiero mencionar antes de que me olvide. Todos hemos pasado situaciones muy dolorosas. De repente la muerte del hijo, del padre, la esposa, el esposo, o el hecho de ser despedido del trabajo en la que uno tenía un puesto alto, un buen salario, y ocurre de manera repentina y a eso se le viene una enfermedad. Las tragedias nos afectan a tal punto que nos paraliza. De una otra manera, una tragedia es una fatalidad a la cual no encontramos una salida. La tragedia es decisiones equívocas que nos llevan a circunstancias fatales, y cada vez que avanzamos no hay escape, no hay salida. Algunas personas son afectadas, parálisis facial, Parkinson, Alzheimer y algo más. Es decir, de otra manera afecta. Las tragedias quiebran la voluntad humana, rompe con la fortaleza humana, lo doblega. Y a veces, en situaciones como esa, a veces nosotros perderíamos lucidez y cometemos decisiones irracionales, o dejamos de pensar y actuamos emotivamente, o mucho más por sentimiento, o en todo caso evolutivamente por reacción, actuamos reaccionariamente. Lo que sorprende a Jonás es que él, que ha pasado estas tragedias una tras otras y que son peores a tal punto que se encuentra en el vientre del pez, si yo estuviera ahí, yo perdería la razón. Inclusive físicamente, psicológicamente colapsaría. Pero cuando Dios nos salva, cuando tú y yo hemos confesado nuestras culpas, y cuando confesamos quién es Dios en término particular y no general, y confesamos quiénes somos nosotros, y aceptamos las consecuencias de las decisiones equívocas, Él nos salva. Y la salvación no solamente viene con el hecho del gran pez, también viene de que la gracia nos habilita que en una situación trágica como esta, dentro del vientre del pez,
no solamente podamos pensar, no solamente no hemos perdido la cabeza, sino que nuestra lucidez es elevada. Jonás, desde el vientre del pez, es mucho más lúcido que nosotros, porque hace una interpretación teológica de la situación que pasó hace poco. Y no está diciendo cosas irracionales, tampoco emotivas. No es tan romántico con Dios en el sentido, Dios bueno, te quiero, te adoro. Es una persona bien lúcida, tiene control de sí mismo, sus emociones no son arrebatadas. La única manera de poder explicar eso es que cuando Dios nos salva, no solamente nos salva físicamente, nos habilita para que podamos actuar como corresponde ante Dios en esa situación mínima vital de la vida humana. Jonás ante Jehová, el hombre tal como es ante Dios. Si uno mira el capítulo 1, desde que él desobedeció, estando en Jope, ¿no? Jope, sube a la barca, se va a la parte más baja, se acuesta, duerme, el capitán le encuentra, ¿no? La suerte lo identifica y los marinos le interrogan. Si uno nota, en todo ese trayecto, él no ha pensado en Dios, no ha pensado en Dios, no se ha dirigido a Dios, no tomó en cuenta a Dios. Inclusive el capitán es quien exhorta al profeta, que es lo más paradójico, ¿no? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. El capitán exhortando a un profeta, enseñándole el curso de teología intensivo al profeta. Pero en el caso de Jonás, en el capítulo 2, la situación del capítulo 1 lleva a esta situación en la que es ahí donde Jonás toma en cuenta a Dios en su vida y asume que Dios ha estado detrás de todos los acontecimientos cotidianos, trágicos, ordinarios de la vida. Él ha visto desde el capítulo 2, ve que Dios ha estado detrás de todos los acontecimientos. Él no plantea que su situación es un problema económico y la solución debe ser económica. Prosperidad, ¿no? Das 10 soles y recibirás 100 soles si quieres salir del vientre del pez. Tampoco plantea que es un asunto de unción o un asunto político, psicológico. Lo que plantea Jonás es que el problema es teológico. Mi relación con Dios, ahí radica el problema. Mi desobediencia gesta los males morales, sociales y naturales. Y la obediencia revierte esa realidad. Pero la obediencia no es forzada. Él ora por disposición propia. Él asume y toma la iniciativa de orar a Dios. Dios no toca el tema. Le pongo un ejemplo neotestamentario para que se entienda esto. Todos sabemos la condición de Zaqueo, el jefe de los publicanos, ¿no? Corrupto, rico, ¿no? Egoísta, tacaño, nada generoso, explotador, todo. Y Jesús específicamente, sabía la condición de él. Pero él nunca le tocó esos temas. Pero cuando Zaqueo se encuentra con Jesús y Jesús le invita a estar con él, solo cuando se ha dado ese encuentro consciente, real, auténtico, lúcido, profundo, solo cuando ese hecho histórico vital se ha dado, Zaqueo viene al Señor y le dice: Señor, voy a compartir mis riquezas y repondré el daño que yo he cometido. Devolveré 3, 4, 5 veces. ¿Jesús tocó esos temas? No lo tocó. Pero quien conoce a Dios se conoce a sí mismo y asume lo correcto que tiene que hacer y evitar el mal. La obediencia es voluntaria.
no es bajo presión y amenaza, tampoco por miedo. Nadie obedece a Dios por miedo. Ni Dios busca ni Dios nos amenaza o violenta para que podamos obedecerlo. Esas son religiones, pero no es cristianismo. En las religiones, el sacerdote amenaza, presiona, que si tú no ofrendas, el Señor te matará apenas cruces la pista. O en todo caso, el coronavirus te matará. Nosotros, los sacerdotes, las religiones presionan y amenazan para que la gente con miedo y temblor obedezcan a Dios. ¿Eso es cristianismo? Eso es religión. Eso no es cristianismo. Zaqueo compartió sus bienes por miedo, por temor, por amenaza, por violencia. La ira de Dios estaba puesto sobre él para que haga lo correcto. ¿Alguien podría hacer lo correcto por miedo? Zaqueo lo hizo voluntariamente, porque quien conoce a Dios en términos, no como yo pienso, como la palabra lo dice, tenemos la fuerza y la capacidad para hacer el bien, y lo hacemos voluntariamente. La obediencia es voluntaria, no es forzada, no es violentada. Entonces es ahí hecha la oración, donde él mismo expresa su diferencia entre el proceder de él con las personas que no son creyentes en el verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿no? Ilusiones huecas, vacías, sin valor, carecen de realidad, ¿no? Su fidelidad abandonan. Tiene razón. Lo que nosotros podamos decir de Dios debe ser compatible y en correlación con la realidad de lo que es Dios, según su palabra, no según lo que yo pueda decir o lo que el pastor pueda decir. A mí como pastor, nadie me cree y acepta por el hecho de que yo soy pastor, o sea maestro, o sea algún maestro, y menos si tengo títulos de licenciado, doctor y magíster. Las personas nos creen y aceptan a nosotros porque lo que decimos nosotros acerca de Dios y del hombre mismo es compatible con la palabra real y exactamente. Me aceptan porque lo que yo digo es porque la palabra lo expresa y la congregación puede cotejarlo con ella. Porque hoy abundan muchos predicadores, mejor diría, no son predicadores, son mucho más sofistas, motivadores, comunicadores, pero no son predicadores. Porque el predicador necesariamente tiene que interpretar la palabra. Al interpretar la palabra, descubrimos a Dios en la palabra, que es la verdad, y esa verdad es por la predicación que se comunica a la congregación. Pero sin interpretación, ¿qué verdad podríamos decir a la congregación? Hoy abundan muchos motivadores, excelentes, fascinantes, que nos elevan hasta el cielo y luego nos abandonan y caemos. O comunicadores, son muy buenos comunicadores, o motivadores, o sofistas, pero predicadores muy poco, una especie que se está desapareciendo. Predicador es aquel que ha interpretado la palabra porque es un siervo de la palabra y como predicador es un siervo de la palabra en su anuncio y exposición. Al término de la oración, en el verso 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. La idea más clara en esa es te ofreceré mis compromisos, me comprometo contigo, cumpliré lo que te prometí. Y termina con la frase, la salvación viene de Jehová. Y Jehová, de una otra manera, le lleva a conectarse con el Dios que se reveló en el monte Sinaí, que ahí se reveló y que ese Dios revelado en el monte Sinaí liberó a Israel de Egipto. Y él afirma, así como tú sacaste a Israel de Egipto, de las situaciones bien difíciles y adversas, él puede afirmar ahora, la salvación viene de Jehová, no solamente personal, también viene colectivamente. Solo cuando se dio esa oración consciente,
lúcida, dominio propio, consciente de quién es Dios, de uno mismo y dónde está. No ha perdido lucidez, no ha perdido conciencia, Jonás, y conversa con Dios, dialoga con Dios de la manera más dialogal, más clara, más lúcida. Inclusive sus capacidades son elevadas y hace una interpretación de la realidad y de su condición propia, confiesa, termina y entonces Dios obra. Verso 10. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Le pone en la condición inicial en la que se había dado en el verso 1. Nuestras oraciones, pongo dos aseveraciones. La primera, no es el poder de la oración, porque si fuese el poder en la oración, significaría que este acto es poderoso y que este acto es mágico. Y quien domina este acto, el acto de orar, puede cambiar la realidad, puede revertir la realidad. Y con este acto de orar mágico, podemos alterar la realidad. Esa puede ser una idea de las religiones, pero no del cristianismo. ¿Cuál es el error de las religiones? Que el objetivo de las religiones es la oración. El acto de orar es el fin. Para nosotros como creyentes, la oración es un medio, no es el fin. Es un medio para dialogar, encontrarnos con Dios. Y con la oración, no es que le digamos lo que tiene que hacer Dios, sino que por la oración dialogamos con Dios y le ponemos nuestra situación, le ponemos nuestra realidad, le expresamos lo que nosotros somos. Y Él, como Dios que lo sabe todo, lo conoce todo, Él hará conforme su voluntad. El objetivo de nosotros no es la oración, es para encontrarnos con Dios cuando oramos. Al encontrarnos con Dios en la oración, solo Él nos da paz, estabilidad, seguridad, nos revitaliza y hace que podamos levantarnos y eleva nuestras facultades para que podamos superar las adversidades, las tragedias de la vida, que solamente es posible. Tú me salvaste. La oración no es un monólogo, hermanos. Tampoco pesa las formas. La oración depende de lo que nosotros decimos desde el corazón honestamente. Depende mucho de lo que decimos en la oración. ¿Con qué espíritu lo decimos? ¿Qué tan honesto es el corazón? No importando las circunstancias, porque Dios está en todas partes. Hasta en el Seol Él está. Y hasta en el vientre del pez Él está. Y en ese aspecto es Dios quien cambia las realidades. La oración es un medio por la cual nosotros nos encontramos con Dios, para conversar, para dialogar, para ser honestos con Él. Y Él nos hace partícipe de su voluntad y hace que nosotros participemos de sus decisiones, de sus intervenciones y sus actos en este mundo. Las tragedias, que en este caso nos lleva a una situación mínima vital del hombre ante Dios, como también de Jonás ante Jehová, es que nosotros podamos responder ante la palabra revelada con la oración. Por la palabra Dios nos habla. Por la oración respondemos desde la palabra a Dios. Sin palabra no hay oración. Oración sin palabra son ritos y fórmulas. Pero si no hay palabra, la oración pierde su contenido, su esencia y su horizonte pierde. Solo cuando este libro se abre,
conocemos a Dios y sabremos lo que tenemos que decirle a Él y cómo tenemos que decirle. La oración es en respuesta a lo que la palabra nos revela acerca de Dios y de nosotros mismos. Y oramos respondiendo lo que ella nos dice. No es un asunto de las cosas que podemos sacar de Dios, sino el encontrarnos con Él, porque quien está con Él lo tenemos todo. Es como aquel hijo que espera a su padre que llegue a su trabajo a las 6 de la noche, pero el hijo le espera emocionado en la puerta a su padre, porque su padre todas las veces que viene le trae un chocolate, y él ama a su padre por el chocolate que le trae. Pregunta, ¿y si no trajera el chocolate, el hijo amaría a su padre? Lo pongo un poco más. ¿El amor que yo tengo al padre es por el chocolate o es por él mismo, aunque no hay chocolate? Preguntémonos, ¿por qué amamos a Dios? ¿Por las cosas que podemos sacar de Él? ¿Por alguna ventaja que podamos conseguir de Él? El creyente solo quiere una cosa, estar con Dios. Y todas las cosas, por su voluntad y generosidad, sabrá cuándo darnos, porque nunca nos ha faltado. Siempre nos proveerá. Y hoy tenemos muchos testimonios de cómo Dios nos ha provisto y que ninguno de nosotros se ha podido imaginar. Él nunca se olvida de sus hijos. Lo que Él quiere es que nosotros estemos con Él, que podamos dialogar con Él, conocerlo a Él, para que así nosotros seamos a la imagen de Dios. Los encuentros con Dios en la oración son mucho más importantes que el acto de orar. Uno puede orar y no encontrarse con Dios. Uno puede haber orado 80 veces, pero nunca dialogó con Dios. Puede haber orado y nunca fuimos honestos con Dios desde el corazón. Hasta ahí, hermanos, con Jonás capítulo 2. Gracias por su tiempo, su disposición, hermanos. Quisiera terminar. Bueno, me pasé de tiempo, disculpen. Oremos, hermanos, por la palabra que hemos leído y entendido, ¿no? Oremos por la palabra y luego algunos anuncios de la DINEC, hermanos. Oremos. Solo cuando estamos en situaciones muy difíciles nos recordamos intensamente de ti. Y aunque eso ha sucedido, Señor, y sucede, tú nos aceptas, tú nos entiendes. Por eso decimos que tú eres nuestro Padre, la gran verdad que Jesús nos trajo a nosotros en este mundo. No solamente eres creador y Dios, eres el Padre de todos nosotros y nosotros tus hijos. Y aunque no somos tan buenos hijos, tú nos guardas, nos preservas, nos sostienes y nos bendices, y estamos muy agradecidos por esa bondad tuya con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, si en las situaciones favorables y cómodas no hemos sido tan honestos contigo. Perdona, Señor, si en las situaciones de bienes que tú nos has concedido no hemos sido generosos con otros. Tú sabes lo que realmente somos nosotros, lo admitimos
lo confesamos, Señor. Y es por eso que venimos a ti ante tu palabra, porque tu palabra revela quién eres y revela lo que nosotros somos. Perdona nuestras desobediencias, nuestras malas intenciones, nuestras malas disposiciones, nuestros malos pensamientos. Perdona, Señor. Y a pesar de todo ello, tú nos has sostenido y guardado en estas semanas y en este día, Señor. No solamente nos guardas de todo mal y peligro, sino que también nos provees de los alimentos para que podamos ser fortalecidos y tener el organismo fuerte para que este virus no tenga efecto alguno en nosotros. Provee de alimentos a los vulnerables, a los indefensos, a los más débiles. Provee los alimentos, bendice sus alimentos y haz que su organismo sea muy fuerte por tu gracia y así puedan ser salvos. Si por A, B motivo, Señor, han sido contagiados y están con riesgo, tú eres tan bueno y generoso que puedes hacer un milagro y te pedimos un milagro para ellos, Señor. No sabemos lo que tú tienes con cada uno, Señor, pero te pedimos que hagas una visita especial a cada una de esas personas. Y solo tú, así como viniste a Zaqueo o a Jonás, se puede acontecer que cada uno de ellos te admita, te reconozca, te acepte y confiese, Señor. Si se puede dar un encuentro personal, consciente y profundo entre tú con cada una de las personas y nosotros, bienvenido, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas y que la oración de cada uno de ellos, que ahí donde estén, no importando la condición social ni las circunstancias, si están en el vientre del pez o no están, sus oraciones son válidas y son escuchadas, Señor. Permite que cada vez que oremos podamos encontrarnos contigo y podamos sentir la consolación, la paz, la vida y la verdad que tú nos concedes a cada uno de nosotros, Señor. Protege tu iglesia, grande o pequeña, dispersa de todo mal y peligro. Protege y salva a los débiles de esta nación, quienes no tienen recursos, quienes no tienen posibilidades y que son vulnerables en todo el sentido de la palabra. Te pedimos no solamente que los visites, sino que también hagas un milagro en su vida y les salves a cada uno, Señor. Permite que podamos tener este mismo espíritu de Jonás en la oración, cada uno de nosotros, ahí cuando vayamos a orar, Señor. Ser honestos contigo, aceptar nuestras culpas y confesar que solamente tú nos salvas y comprometernos contigo. Permite que este espíritu de Jonás lo tengamos cada uno de nosotros, cada vez que vayamos a orar, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendigas y nos guardes y protejas a nosotros, tu iglesia y a esta nación. Te lo pedimos todos en Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero compartir algunas acciones de la DINEC, de la Dirección Nacional de Educación Cristiana. Hermanos, no, disculpa. Nos estamos comunicando con los directores de educación cristiana
para coordinar las acciones para mayo y junio y el resto del año. Y también vamos a estar coordinando con los directores de institutos bíblicos y seminarios también. Y han sido nombrados cerca de 30 directores de educación cristiana. Faltan 41. Estamos a la espera de ello. Una vez que se dé el nombramiento de los 71 regiones, los directores, vamos a reunirnos virtualmente con todos los directores para coordinar los trabajos en el área de educación cristiana, ¿no? Y eso lo vamos a hacer mediante un aplicativo en la que tendríamos una reunión con los 71 directores de educación cristiana. De igual modo también con los directores de los seminarios. Se va a enviar una carta la otra semana para las regiones sobre algunas consideraciones a tomar en cuenta en el nombramiento del director del Instituto Bíblico como también de seminario teológico, ¿no? Estamos viendo la posibilidad, es más factible, que no se va a dar la enseñanza presencial como normalmente se ha hecho por la coyuntura que estamos pasando. Estamos viendo el aplicativo a usar y la plataforma que se va a usar para la enseñanza virtual en los institutos y en los seminarios, que debe determinarse a más tardar para el martes que viene, y eso lo comunicaríamos a todos, los directores de educación cristiana como también de los centros teológicos, y habría una capacitación virtual sobre esta modalidad de la enseñanza virtual en las 71 regiones, ¿no? Y se está haciendo un directorio de todas las áreas de educación cristiana y para que podamos tener un trabajo muy coordinado, cercano, muy fluido, ¿no? Que en este caso va a ser virtual, ¿no? Por la coyuntura que pasamos no va a ser posible la presencial, ¿no? Se va a elaborar un boletín teológico en formato de PDF que tendría noticias, experiencias que compartir, directivas y artículos, ¿no? Estamos también en elaboración de una biblioteca virtual, una buena biblioteca virtual para compartir con todos los centros teológicos de las regiones, ¿no? Y con los centros teológicos que están al interior del Perú, en las zonas muy rurales, donde la tecnología no llega. Estamos viendo la modalidad de cómo realizar la formación teológica ministerial para con tales sectores, ¿no? Y último, hermanos, pediríamos la oración de todos ustedes por la DINEC, como también por cada área de educación cristiana a nivel regional. Históricamente, para el cristianismo es una fe docente. Docente porque yo no puedo enseñar algo si no he aprendido. No es una fe ritual, donde solamente se hace fórmulas y ritos, haces esto y acontece esto. Eso no es cristianismo, ¿no? Inclusive un elemento distintivo de la Asamblea de Dios cuando surge en Estados Unidos era establecer institutos bíblicos. Cada vez que se aperturaba una obra misionera en América Latina, un instituto estaba ahí. Así que la cuestión docente, la enseñanza, era un distintivo de la Asamblea de Dios. Y en ese aspecto queda bien claro que no se podría ejercer el ministerio, prefiero esa palabra, ministro de la palabra, porque abarca al evangelista, maestro, pastor, misionero y lo demás, abarca. No se podría ejercer el ministerio si no tiene esta capacidad de docente.
que implica el aspecto teológico. Yo no puedo hacer una buena acción si no tengo esta capacidad teológica. Si no tengo capacidad teológica, es más posible que lo que yo estoy haciendo sea más un asunto pragmático, en el sentido de que prima para mí, o es importante, o la norma o principio que yo tengo es este acto, o este plan, o esta decisión funciona, da resultado, y en función a eso yo determinaría si hago o no hago. Y el asunto ya no está si es bíblico o no es bíblico, ya no está en esa perspectiva, en la actualidad en el mundo. Por eso es importante para nosotros, históricamente, y en la Asamblea de Dios, es que la cuestión teológica debe ser una parte importante en el desarrollo ministerial y eclesial. Es por eso, hermanos, sus oraciones por cada pastor que desarrolla esta capacidad teológica. Si hay un evangelista, también debe tener capacidad teológica. Si hay un misionero, con mayor razón su capacidad teológica, ¿no? Todos debemos tener esta capacidad teológica. Y solamente por esta capacidad y el ejercicio ministerial somos buenos instrumentos de Dios en su iglesia y en la sociedad. Gracias, hermanos. Gracias a cada uno de vosotros. Dios, en estos tiempos difíciles, los guarde, proteja, los preserve en vida y en fe. Y que Dios nos conceda la oportunidad de encontrarnos con Él por su palabra, en la oración y en la providencia. Mucha gente ve a Dios en acontecimientos grandiosos de la vida, pero muy pocos puedan ver a Dios en las situaciones adversas, trágicas y difíciles. Permita a Dios que nos podamos encontrar con Él en su palabra, libros enteros, en la oración, en la providencia, bajo los tiempos de infortunio que estamos pasando. Dios guarde y bendiga su iglesia y esta nación. Bendiciones, hermanos. Gracias por su tiempo.